Padre Santo y Padre Bueno, te bendecimos, Señor, y te glorificamos porque tú nos has permitido venir en esta mañana a tu santo templo. Bendice los hermanos que ya llegaron y están aquí con nosotros para participar en la escuela bíblica. Bendice a los que vienen de camino. Bendice a aquellos que no van a poder estar con nosotros. Bendice tu palabra, que sea vida abundante en nosotros. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a quitarme esto para que me oigan bien y me entiendan. Estamos en esta mañana en la tercera lección del libro del discípulo, que muchos de ustedes lo tienen, la revista, y se titula Celebra con expectativa, en Marcos capítulo 10. Y el verso de oro o áureo es Marcos 10:51. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Esa es la pregunta clave en esta mañana. ¿Qué queremos que el Señor haga por nosotros? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Vamos a la lección. El objetivo es afirmar que las personas de fe pueden acercarse a Dios en sus momentos de debilidad física o espiritual. Pues Dios tiene poder para sanar y salvar a quien le busca con fe. El Señor tiene el poder, ¿verdad? Así que vamos a buscar en nuestra Biblia ese capítulo 10 de Marcos. Marcos es el evangelio más antiguo, es el primero. Siempre empezamos por Mateo, pues Mateo no es. Marcos es el evangelio primero que se escribió, es el más chiquito, el más corto, y se escribe alrededor del año 50 al 60 aproximadamente. Estos tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se les conocen como los evangelios sinópticos. Y se llama sinóptico porque se pueden leer a la misma vez todos. De hecho, en esta mañana vamos a ir sobre ellos para que ustedes vean. Ahí me oyen bien, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo la palabra viene de que se pueden ver juntamente, y en esta mañana es un ejemplo vivo de cómo esto ocurre. Que podemos, el mismo evento, la perícopa de la sanación de Bartimeo, el hijo de Timeo, lo vamos a ver en los tres. ¿Quién fue este Marcos que escribió el evangelio? ¿Quién es este Marcos? ¿Marcos era discípulo? No, Marcos no es uno de los 12. Marcos, un muchacho joven, sobrino de Bernabé. Dice que podemos llamar a Marcos el evangelio esencial porque es el más antiguo de todos los evangelios, el primero que se escribió. ¿Por qué es que entonces Mateo está al frente? Uno, porque Mateo utilizó el material de Marcos para escribir. Sin embargo, Mateo, Leví, es uno de los discípulos. Marcos lo que escribe es lo que decía Pedro, lo que Pedro le predicó, lo que Pedro le enseñó. Así que el primer evangelio, y está escrito en arameo, el original, es Marcos, que luego se tradujo al griego. A principios del siglo II hubo un hombre llamado Papías que dice que este evangelio de Marcos no es otra cosa que la recopilación de todo el material que predicó Pedro. O sea que Marcos lo que hacía era que copiaba y Pedro le dictaba. Así que, ¿por qué Mateo está adelante? Posiblemente Mateo es como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque Mateo abunda mucho. Oíste lo que fue dicho y repite lo que fue dicho y trae del Antiguo Testamento que con Jesús todo esto, todas estas profecías fueron
culminadas, ¿verdad? Así que Pedro, y en Primera de Pedro, lo vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, dice Pedro, Marco, mi hijo, dice Pedro ahí en Primera de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, eso es en Roma, y que fue elegida juntamente con ustedes, les mandan saludos. Lo mismo que mi hijo Marcos. O sea que había una relación bien estrecha entre Pedro, el apóstol, el líder principal, y este muchacho Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? Dice el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 12, que al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y muchos allí se reunían orando. ¿Qué nos está diciendo ese capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles? Lo que dice primero, que María era una líder y era una mujer pudiente económicamente, que la iglesia en Jerusalén se reunía en la casa de ella. Más adelante vamos a ver que ella es hermana de Bernabé. Bernabé, el gran evangelista, misionero, que hizo viajes con Pablo y salieron peleados. Qué raro, ¿verdad? Peleas en la iglesia. Pablo y Bernabé salieron peleados ¿por culpa de quién? De Juan Marcos. Porque Juan Marcos era un muchacho impetuoso. Y yo voy. Y después se arrepintió. Y Pablo ahí se enojó y dijo, con nosotros no camina más nunca. Y ahí se separaron, pelearon Pablo y Bernabé. Pero se reunían, así que era una líder, la iglesia en Jerusalén, posiblemente comenzó en esta casa. Dice Colosenses, Pablo escribiéndole, para que usted vea que Pablo sería peleón, pero no era rencoroso. Ya cuando Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, le dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. También Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones, y si va, recibidlo. Mira cómo Pablo limó las asperezas y las peleas quedaron atrás, y las disputas esas en la iglesia se quedaron atrás. Pablo dice, cuando Marcos vaya donde ustedes, recíbanlo, como si me recibieran a mí. Así que, y ahí dice, el sobrino de Bernabé. Así que el evangelio que estamos estudiando en esta mañana se escribió en el año 50 al 60 más o menos, de la época moderna, vamos a decir, después de Cristo. El título de la lección de hoy es Jesús sana a Bartimeo el ciego. ¿Verdad que esta perícopa o esta historia la hemos vivido, la hemos leído por montones de veces y hemos oído predicar sobre ella? Pues vamos a estudiarla un poquito a fondo. Marcos 10:46 dice que llegaron a Jericó y que al salir de la ciudad de Jesús iba seguido de sus discípulos y una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Número 1. ¿Dónde están? Llegaron a Jericó. Así que, y estuvieron en Jericó, ya mismo vamos a estudiar qué era Jericó. Y dice que al salir, y cuando uno lee Mateo y Marcos, dicen que ellos iban saliendo de Jericó. Pero en el Evangelio de Lucas dice que iban llegando a Jericó. Ya ahí tenemos un problema, pero no es un problema mayor, que llegaban, salieron. De hecho, hay dos Jericó, porque recuerden que cuando los israelitas llegan, ustedes ven ese globito rojo, ese es Jericó. Ven que el mar muerto está debajo, Jerusalén está hacia el oeste, y la franja azulita que va bajando, ese es el río Jordán, que baja desde el lago de Galilea, lago de agua dulce, hasta que llega al mar muerto, que es un lago salado, no hay ningún mar, eso es, lo que pasa es que tiene mucha sal,
y ahí no crece nada. Bueno, cuando los israelitas llegaron, cruzaron el Jordán, ustedes se recuerdan, dice la Biblia que se secó, el terreno se secó para que ellos pudieran cruzar, y cruzaron el arca. Y la primera ciudad que encontraron en esa Canaán es Jericó. Y recuerdan los 7 días dando vueltas, buscando trompetas, hasta que los muros se cayeron. Y Josué dijo, aquí maldito sea el que vuelva a reconstruir Jericó. Por lo tanto, esa ciudad se quedó en ruina. Pero se hizo una Jericó cerca. Habían 2 Jericó para el tiempo de Jesús. Y entonces, o sea que esa Jericó no es la antigua, no es la original, vamos a decir. Así que, vamos hacia atrás. Llegaron a Jericó. Y dice que llegó Jesús, los discípulos, ¿y quién más? Una multitud. ¿Por qué? Porque si usted lee el capítulo 10 de Marcos completo, este es el último viaje de Jesús hacia el Calvario. Ya han transcurrido 3 años de su ministerio. Y él vino y bajó desde la Galilea, cruzó el Jordán y va camino a Jerusalén. De hecho, cuando uno lee el capítulo 10 completo, ahí es que se encuentra, por ejemplo, el famoso pasaje aquel en donde Juan y su hermano Jacobo querían repartirse. Cuando estemos en tu reino, como el Señor les va hablando de que ya se acerca el reino, pues uno a la derecha, uno a la izquierda. ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor les dice, bájense de esa nube, porque aquí el más chiquitito y el más que sirve es para servir que hemos venido. Bueno, así que hay una gran multitud, una gran expectativa. ¿Por qué? Porque a Jesús lo habían sentenciado a muerte los fariseos. Y él va camino a la boca del lobo. Entonces hay una gran multitud. Y eso es importante porque cuando Bartimeo empieza a gritar ¿quién es Jesús? Pues ahí ustedes van a entender. Estaba Bartimeo. Bar, eso es en arameo, el hijo de Timeo. Jericó se le llama la perfumada. Mire, Jericó era como un oasis en medio del desierto, porque está cerca del Mar Muerto, pero había muchas palmeras, había muchos dátiles, frutos. Se le llama la perfumada. De hecho, Jericó significa perfumada. Y entonces también se le llama la ciudad de las palmeras. De hecho, era la ciudad de veraneo, donde los pudientes iban a veranear a esta área. Entonces dice, está localizada al norte y este de Jerusalén. Como Jerusalén se encuentra entre montañas, bien a 1000 metros sobre el valle, el Nuevo Testamento siempre que habla de ir a Jericó, ¿qué dice? Descendían a Jericó, porque Jerusalén está bien alto, Jericó está abajo. Y entonces, ¿recuerdan qué más pasó en ese camino de Jericó? ¿Se acuerdan del samaritano? ¿Verdad? Era el samaritano, ahí fue que lo golpearon, camino a Jericó. Así que Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Se han encontrado ruinas de asentamientos fechados 8000 años antes de Cristo. Antes de Cristo. O sea, hacen 10.000 años entonces. Este paraje en el desierto se le considera un pequeño paraíso, con palmeras, ojos de agua, albercas. Se le llamaba la ciudad de las palmeras. Ahí lo ven mejor. Ven Capernaum. Capernaum es la ciudad de Cristo. Ese es el pueblo de Cristo, Capernaum. Allí en Capernaum era que él tenía su casa. Y ustedes se fijan, el río Jordán, ellos bajaban desde allá por el río Jordán. Pero cuando llegaban a Samaria, ¿qué hacían? Cruzaban para el otro lado del Jordán. Porque no querían pasar por tierra de samaritanos. Cruzaban para el otro lado, volvían a cruzar el Jordán, ya que habían pasado la tierra de los samaritanos, y entonces llegaban a Jerusalén. Ese es el viaje
Y esa es la comitiva que va con Jesús ahí en Jericó. El texto bíblico nos dice que este hombre se llamaba Bartimeo. La palabra aramea bar quiere decir hijo. Por lo tanto, no sabemos si el nombre del mendigo era Bartimeo o si tenía un nombre propio. Aunque la gente decía, este es el Junior, el hijo de Timeo. Por eso es Bartimeo. Es importante esto. Bartimeo tiene sed de Dios. Vamos a ver ya mismo el Salmo 42. Pues las lágrimas derramadas por su condición de discapacitado habían sido su pan de día y de noche. Y esto es importante que lo entendamos para cuando él oye el revolú de gente. ¿Quién viene por ahí? Jesús el Nazareno, Jesús el de Nazaret. Wow, él dijo, aquí está mi solución, porque ya yo no puedo. Dice el Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía? Salmo como el siervo brama, como dicen algunas versiones. Otro dice, anhela las corrientes de las aguas. Así clama o anhelo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan, mi alimento. Y hay personas que así es que están, que su alimento, su pan es sus lágrimas. Día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y esta es la situación de Bartimeo y de muchas personas. Esa es su situación. La epístola a los Hebreos afirma que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe y que es galardonador. Yo siempre oía esto de galardón. Galardonador es que Dios sabe recompensar, dar galardón. ¿A quién? Al que le busca. En otras palabras, si yo quiero en esta mañana o el que después cuando vea la clase grabada, usted quiere acercarse a Dios, pues tiene que creer que Dios existe. Tenemos que empezar por ahí. El universo no salió de la nada. El orden exacto que hay en el universo no salió de la nada. Hay un Dios creador y que en un momento dado nos quiso crear a nosotros. Así que si nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él existe y que Él sabe recompensar nuestra fe. Si aplicamos esta verdad bíblica a la historia de Bartimeo, podemos concluir que este hombre, que encarecía de vista física en ese momento, tenía discernimiento espiritual. Él estará ciego físico, pero ciego espiritual no es. Bartimeo tenía fe en Jesús, pues creía en la existencia de Dios. Así que la pregunta es, ¿cree usted en la existencia de Dios? Esa fe le permitió comprobar que Dios recompensa a quienes le buscan de manera sencilla y sincera. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Esta historia nos recuerda que siempre habremos de encontrar obstáculos en nuestra vida de fe. Todos los días hay un obstáculo. Por esta razón, Hebreos 11:1 define la fe como que la certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro, estoy convencido de lo que yo no veo, existe. Tener fe es estar seguro de la existencia, de la veracidad de unas realidades espirituales que no podemos ver a simple vista ni discernir solamente con nuestro entendimiento. Yo tengo que creer por fe, no puedo estar más allá de esto. Así que tener fe es tener ciertísimo de que eso es así. Mateo 20, y ahora los voy a llevar, yo les dije al principio que íbamos a leer sinópticamente. Sinópticamente es Mateo, Marcos, Lucas. Son los tres evangelios sinópticos. Juan no es un evangelio sinóptico.
Dice que cuando ellos salieron de Jericó, dice Mateo 20, una gran multitud seguía a Jesús. Eso mismo dice Marcos. Pero junto al camino estaban, ¿cuántos ciegos habían? 2. Entonces decimos, pero Marcos me dijo que era 1 y ahora resulta que son 2 ciegos. ¿Cómo empatamos esto? Había una copia. Posiblemente, pues uno se pone a pensar, ¿qué pudo haber pasado? 1, Pedro se acordó de 1, del más que, ¿cómo es? El que más gritó, el que más vocal fue. Pero habían 2 ciegos, según Mateo, y Mateo estaba allí, Marcos no. Así que, bueno, pero o es que a Mateo le gusta multiplicar por 2, porque ¿cuántos endemoniados gadarenos tú conoces? ¿Son 1 o son 2? Marcos dice que 1, Lucas dice que 1, y Mateo, ¿qué tú crees que dice? 2 también. O sea, que parece que a Mateo le gusta la mucho. Le fallaba la vista. Veía doble. Esa es buena. Pero él era contador, él tenía que numerito. Bueno, Mateo nos dice que son 2 ciegos y que son 2 endemoniados gadarenos. Y tenemos que nosotros, eso no nos va a quitar la fe, ni nos va a quitar que si eran 2 era 1. Eso es importante de uno leer sinópticamente. Le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más, Señor, ellos. Fíjate que no es él gritaba, ahora son, porque estoy leyendo en Mateo, ellos, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquí hay una situación. Fíjate que decirle al Señor, hijo de David, es un término mesiánico, lo están reconociendo como el Mesías. ¿Y para dónde iba Cristo? Para Jerusalén a ser arrestado, enjuiciado, crucificado. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías. Entonces vemos que estos ciegos le están gritando, hijo de David, de la raíz de Isaí, porque el ser hijo de David era un término mesiánico que utiliza mucho Isaías, el profeta. Este es el nuevo David, ten misericordia. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos que quieren que les haga, porque son 2. Y ellos le dijeron, Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús se compadeció. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué dice? Y está en rojo, les tocó. Y esto es interesante, porque el Señor sana como Él crea. Y entonces a veces queremos, pon las manos aquí, pon las manos allá, imponle esto para que reciba, para que se sane. Mira, el Señor escupió los ojos a unos ciegos, escupió en el lodo, hizo lodo. Y a esto ni los tocó. Digo, según Marcos, ni tocó a Bartimeo. Según Mateo, tocó a los ciegos, los ojos se abrieron. Así que el Señor hace como Él quiera y nos sana como y cuánto y cuando Él así lo entienda. Lucas, perdón, seguro. Lucas, ¿qué dice Lucas 18? Que había un ciego, un solo ciego. Y entonces estaba sentado, al oír a la multitud, preguntó, y le dijeron, es que pasa, Jesús es nazareno. Ya la fama de Jesús era grande. Todo el mundo decía, mira, el nazareno, Jesús es de Nazaret, este es el que hace milagros, viene por ahí, se está acercando. No iban a gritar. Mira, ¿qué hizo Zaqueo? Porque Zaqueo también, ahora pensando, es en Jericó. Ustedes saben que Zaqueo también, cuando Jesús iba en uno de esos viajes, iba subiendo por Jericó. Zaqueo era una persona de bajita estatura. ¿Qué hizo? Se trepó al famoso árbol del sicómoro, ¿verdad? Para que Jesús lo viera. Y cuando Jesús vio a aquel encaramado en el palo, le dijo, baja, que hoy es importante y es imprescindible que yo te visite.
que yo esté en tu casa. Así que el Señor, es interesante, porque el Señor mira para todos lados. Vio a aquel enganchado a un palo y a esto los vio en el camino. ¿Y qué hizo el Señor? Se detuvo, se detuvo. El Señor no siguió de largo, el Señor no sigue de largo, el Señor se detiene. Y cuando éste supo, dice Marcos, quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo mismo que dice Mateo en plural, aquí para él. Y el mismo término, Hijo de David, ten misericordia. Y entonces, ¿qué pasó? La ofrenda era considerada actos de misericordia, era común pedir misericordia cuando se le pedía una limosna. Sin embargo, veremos más adelante que este hombre lo que quería era salud, la salud que puede dar Jesús, no era el dinero lo que él quería. Y muchos lo reprendían, la palabra es epitimao, lo censuraban, lo amonestaban, lo reprendían, le mandaba que se callara. Puede ser por muchas cosas, puede ser por dos cosas. Los ciegos se consideraban pecadores. El tú estar ciego es un castigo de Dios. ¿Se acuerdan aquello que lo vamos a ver en Juan? ¿Quién pecó, este o sus padres? Porque era ciego. Una, dos, el grupo le decía: mira, cállate, deja de estar gritando que este es el Mesías, porque lo van a matar desde aquí, no va a llegar ni a Jerusalén. Esa es otra posibilidad. Cállate. ¿Y qué hacía? La palabra se traduce como reprender. Es una palabra que significa, se usaba para cuando se reprenden los demonios. En otras palabras, le están diciendo: cállate, pecador. Cállate, pecador. ¿Y a quién vino a buscar el Señor? Sino a los pecadores. ¿A nosotros? ¿O vino a buscar los santos? A salvar lo que se había perdido, ¿verdad, Abraham? Así que le están diciendo: reprende el Señor, reprenda Dios a este pecador. La ceguera se considera un castigo. Juan 9:2 dice, y Jesús rechazó esa idea. Juan 9:2 dice, sus discípulos le preguntaron: Rabí, maestro, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o su papá? Porque se consideraba un pecado. Y entonces, ¿qué hacen? Jesús rechaza esa idea y mostró cuán dispuesto está a sanar a los ciegos. ¿Qué hizo? Juan 9:6, ahí mismo. Dicho esto, escupió en tierra. ¿Y qué hizo el Señor? Con la saliva untó el lodo en los ojos del ciego. Le untó ese lodo, ¿y qué hizo? Fíjate que aquí a los ciegos, Mateo nos dice que el Señor, ¿qué hizo? Los tocó. Uno, los tocó. Aquí le untó a este ciego lodo que hizo con su saliva en el piso y lo mandó al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Una forma distinta de sanación. Cuando, mira en Marcos 8, estamos en Marcos 10, mire ahí a Marcos 8. Jesús sana a un ciego en Betsaida. Dice aquí que cuando fueron a Betsaida había un ciego, lo llevaron y le rogaron que lo tocara, porque decían: Jesús lo toca y se sana, ¿verdad? Jesús tomó la mano del ciego, lo llevó fuera de la aldea, no lo hizo frente a todo el mundo. Le escupió los ojos al ciego. ¿Tú te imaginas? Y luego le puso las manos encima y le preguntó: ¿puedes ver algo? El ciego dijo: bueno, veo gente, parecen árboles que caminan. ¿Y qué hizo el Señor? Otra vez lo tocó con sus manos los ojos. Fíjate que son distintas formas. Así que el Señor no tiene una varita mágica o una fórmula mágica, quiero decir, de cómo los sana, los escupe, le echa lodo, los manda a lavarse, o ni los toca. La fe y la cura es lo importante. Como a Bartimeo, que ni lo escupió, ni le echó lodo, ni lo tocó.
Lo sanó por fe. Así que, y le dice Jesús, le dijo, no vayas ahora a la aldea. ¿Por qué? Porque el Señor no quería en ese momento todavía que se supiera. Entonces, Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran aquí en Bartimeo. Estamos en Marcos nuevamente. Jesús se detuvo. ¿Tú crees que el Señor se detiene por ti? ¿Tú crees que el Señor se detiene por ti? ¿O sigue de camino? Porque cantamos, Jesús está pasando por aquí. Déjalo que te toque. ¿Verdad que dice el corito? Déjalo que te toque. Pero Jesús se detuvo. Se detuvo. ¿Por qué? Porque dijo, aquí hay un alma. A mí, lo mío puede esperar. Lo mío es llegar a Jerusalén y que me crucifiquen. Pero esta alma, los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo. Mira, Jesús te llama. Cuando hacemos el llamamiento aquí en la iglesia, y donde sea, hacemos un llamamiento. ¿Para qué es el llamamiento? Para venir a Dios, para venir a Jesús. Recibe la bendición del Señor, ¿verdad? Porque hay que hacer una proclamación de fe. Así que el Señor se detuvo, el Señor se detiene por nosotros, el Señor nos llama. Y la historia nos presenta de Bartimeo dos preguntas. ¿Cómo este hombre sabía quién era Jesús? Uno, no sabemos. Dos, ¿por qué Jesús no le ordenó que se callara como a los otros? Jesús los había mandado a callarse. No digan nada de que te sané, no vuelvas a la aldea, no se lo digas a la familia. Sin embargo, a Bartimeo, como ya está en los últimos ministerios, no lo manda a callarse. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó. ¿Qué significa arrojar la capa? Mira, la capa era con que se arropaban en las noches de frío. Era su almohada. Era lo que estiraban para que la gente le tirara las monedas. ¿Qué significa que arrojó la capa? Que dijo, hoy es mi día de salvación, hoy es mi día de sanación. Yo no necesito más la capa esta. Así que esa es la fe de este hombre. Las monedas que tenían rodaron por el suelo. ¿Tú sabes eso? Posiblemente las moneditas que él tenía que le habían tirado allí, rodaron porque él tiró la capa. Él quería sanidad, no dinero. Entonces, hablando de monedas, hay varias monedas. Esto es lo que se llama el denario del tributo. Era una moneda de plata. Por eso dice argentum, denario de plata. Y esto fue lo que en Mateo 22, el Señor dijo, dame una moneda de esa. ¿La cara de quién está ahí? Del César. Pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esta es lo mismo, pero de oro. Por eso un denario aureum o aureum. Un denario de oro con la cara de Julio César Augusto. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Estamos contando los chavos que tenía Bartimeo en su capita allí, que las dejó tirados. 2 blancas. Esto es una blanca oletón. Y esto es un cuadrante. ¿Qué tiene? ¿Ves que esas moneditas son de cobre, no valen nada? Y eso era lo que tenía la viuda. Por eso que entonces el leptón era la moneda griega y el cuadrante es una moneda romana. Monedas de cobre de muy poco valor. Por eso que entonces Jesús le preguntó, y estas eran las monedas que tenían. ¿Ustedes se acuerdan de la viuda pobre? Que eso fue lo único que tenían. Los 2 chavitos prietos que tenían de cobre en el bolsillito, en la carterita, eso fue lo que echó. No había denario de oro ni denarios de plata en la economía de esa viuda. Así que entonces ya estamos en el día 51. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Fíjate que lo primero que hizo el Señor fue, Jesús se detuvo. Jesús se detuvo, luego ¿qué hizo? Lo llamó. Jesús se detiene
por nosotros. Y Jesús nos llama. Y entonces el ciego le respondió, maestro. Fíjate que la palabra, cuando uno lo lee ahí, maestro es rabí. Pero él no le dice rabí. En arameo, rabí es maestro. Raboni es mi maestro. Es como superlativo. Tú eres mi maestro, mi raboni. Tú no eres maestro, tú eres mi raboni. No le dice rabí. Quiero recobrar la vista. Fíjate que cuando nosotros oramos, ¿verdad que a veces oramos de forma, ¿cómo se llama eso? General. Pero a veces nos dicen, mira, pero ora de forma específica también. Señor, bendícenos. Pero bendícenos ¿con qué? Este hombre le dice, yo quiero que tengas misericordia de mí, número uno. Pero después le dice, que me devuelvas la vista, que yo recobre. Quiere decir que este hombre no era ciego de nacimiento, ¿ves? Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Así que entonces Jesús le dijo, vete. Jesús primero se detuvo. Jesús luego lo llama, le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora esa pregunta en esta mañana, ¿qué tú quieres que el Señor haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Pregúntale al Señor. Que recobre la vista, que recobre la salud, este problema, aquello. Así de específico en nuestra conversación con el Señor. Y entonces Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. El Señor lo escupió, echó lodo, le puso lodo, lo tocó, como a los otros ciegos, a ninguno. Aquí lo que nos dice es, le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida el ciego recobró la vista. ¿Y qué hizo? ¿Se fue? No hizo como los leprosos. ¿Ustedes se acuerdan de los leprosos? Que eran 10 y uno solo siguió al Señor. Siguió a Jesús. ¿En dónde? Camino. ¿Camino para dónde? ¿Para dónde iban? Yo les dije al principio, ¿para dónde iban? Iban para el Calvario. Recuerdan que veníamos desde Galilea, Capernaum, cruzamos el Jordán, viramos el Jordán de nuevo, pasamos por Jericó y va directo a Jerusalén, al juicio. Más adelante se monta en el pollino y entra triunfal, como el hijo de David, o el gran rey. Pues entonces tenemos a Bartimeo, no se fue para su casa, se fue en el camino, lo siguió. Dice Lucas, recuerdan que estamos leyéndolo sinópticamente, y ahora estamos en Marcos, Mateo, Lucas. Ahora Lucas, ¿qué nos dice de esta parte? Jesús le dijo, ya la has recibido. Qué interesante, porque si leemos en Lucas 18:41, que él le dice que recobre la vista, el Señor le dice, pero ¿para qué tú quieres? Si ya tú la recibiste. Inmediatamente, una cosa flash, ya la has recibido, tu fe te ha sanado. Y fíjate que en Marcos le dice te ha salvado. Quiere decir que sanación y salvación van de camino. Miren Marcos, tu fe te ha salvado. La salvación es la salvación del alma, la salvación mía. No necesariamente es la sanación corporal, física, sino espiritual. Tu fe te ha salvado. Y acá Lucas dice, tu fe te ha sanado. Y cuando uno va al griego, son palabras distintas. O sea que la idea, pues quiere decir que la idea es que el Señor nos brinda una salud integral y una sanación integral. Y al instante el ciego pudo ver y comenzó a seguir a Jesús. ¿Y qué más? Marcos dice, siguió el camino, pero aquí dice algo más. Glorificaba a Dios. Cuando el Señor tiene misericordia de nosotros. Y al ver todo el pueblo sucedido, también entonces alababan a Dios.
Qué interesante. Este pasaje concluye indicando que Bartimeo recobró la vista al instante. Más importante, el texto afirma que Bartimeo siguió a Cristo. Quiere decir, eso es importante. No es que el Señor me sanó, el Señor tuvo misericordia de mí, el Señor me ayudó aquí, me allá, y nos olvidamos. Bartimeo dijo, aunque vayamos por ese camino de muerte, por ahí yo, y posiblemente este fue uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén. Nos exhorta a mostrar gratitud al Señor. Todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Dicho agradecimiento debe mostrarse a nivel individual, tú, yo, cada uno, en nuestras oraciones y devocionales, como a nivel colectivo. Cuando nos reunimos como iglesia, como estamos haciendo en esta mañana, para adorar a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, cuánto te amamos. Después de leer esta lección, te rogamos que nos bendiga dándonos visión espiritual. Señor, que podamos ver las realidades divinas, así como Bartimeo, que no tenía vista física, pero sí vista espiritual. Todo esto lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La semana que viene vamos a la cuarta lección del discípulo, celebra en unidad. Hechos capítulo 2, versos 32. Y el texto de oro, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ahí tienen el correo electrónico y Facebook y YouTube. Consigue como Primera Iglesia Bautista de Ponce. Dios les guarde.